Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta lluviosa mañana de viernes en la Ciudad de México y supongo que en el resto de la República, en muchos lugares del mundo. Tenemos el día de hoy el gusto de estar con el doctor Martín Echeverría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta tertulia, un tema importantísimo que además muy pertinente, la comunicación política en tiempos de pandemia, el futuro de las campañas electorales. Bienvenido, Martín, a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, en nombre, desde luego, de las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de cederte la palabra, me voy a permitir leer una síntesis curricular. El doctor Martín Echeverría es profesor investigador del Centro de Estudios en Comunicación Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla y magíster en Opinión Pública y Comunicación Política por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Ha publicado extensamente en revistas científicas internacionales y nacionales en temas de cobertura de medios, publicidad política, efectos de los medios en la opinión pública, medios digitales, entre otros. Sus últimos libros son Medios y Elecciones, una evaluación comprensiva del modelo de comunicación política, publicada por Tirant Lobranche en 2020. Entre sus publicaciones también otros libros de otros años, pero relacionados con este tema, es Publicidad Política, Estructura y Desempeño, también por Tirant Lobranche en 2019, y Comunicación Política y Crisis de la Democracia, Nuevos Entornos y Desafíos. Misma editorial, mismo año, Tirant Lobranche, 2019. Es vicecoordinador de la sección de Comunicación Política en la International Association for Media and Communication Research. Es coordinador de la Red de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la Educación y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, así como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación en el periodo 2019-2021. Tenemos un gran ponente, muy conocedor de estos temas, que los ha trabajado, como decía, pertinentes por los tiempos en los que nos encontramos y porque seguramente definirán en buena medida el futuro, como ya se ha estado redefiniendo, no solo a partir de la pandemia, me parece que también la emergencia, el surgimiento de estos medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación y la información, su penetración cada vez más importante en la vida cotidiana de todas y todos nosotros, y la aceleración que ha supuesto estas tecnologías, la aceleración del tiempo, pero también la aceleración de su uso por motivo de la pandemia. Martín, bienvenido, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Alonso. Quiero primero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Escuela Judicial Electoral por la invitación, en particular a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la escuela, al doctor Ramón Hernández y al maestro Rafael Caballero, quienes me contactaron y me invitaron, y me siento particularmente entusiasmado de que han invitado a un comunicólogo, alguien que estudia fenómenos de comunicación, en un debate necesarísimo, muy importante, con juristas, con gente que está reflexionando y ejerciendo la función pública en términos judiciales. Creo que el diálogo de saberes es fundamental entre quienes investigamos la comunicación y las campañas y toda esta revolución que está sucediendo en este momento, y quienes administran la ley, sancionan la ley y ejercen básicamente el Estado de Derecho. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí y me siento privilegiado de poder compartir con este fascinante campo de las ciencias jurídicas, de la gente que vigila, digamos, que se cumpla la ley. Preparé una presentación, la voy a compartir en un momentito. Esta charla es por un lado una exposición general sobre algunos elementos que quisiera compartir, unos elementos de reflexión y que están ahí puestos en mucha literatura en la academia mexicana e internacional sobre este tema, comunicación política en campañas, en tiempos de pandemia y el futuro de las campañas electorales. Por un lado, es una
presentación que lo que quiere es establecer ciertas tendencias y prospectar cómo serán esas tendencias en un futuro inmediato o un poco más adelante. Y por el otro lado, me interesa muchísimo establecer un diálogo que implique no solamente algunas dudas de parte de las personas que amablemente nos acompañan, sino también que las personas que están aquí puedan también preguntarme cosas, puedan inquirirme acerca de cómo se están dando las campañas y cómo yo puedo, en función de ese futuro de las campañas, ejercer mejor mi función desde el punto de vista jurídico, en mis criterios y en las acciones que yo pueda hacer desde mi institución. Entonces, apunto a que sea un diálogo fructífero y bastante horizontal entre las dos partes, entre las dos disciplinas, entre las dos ciencias, entre las dos profesiones. Por mi lado, investigador, profesor, y por su lado, gente que entiendo que está ahí pues en el frente de batalla, trabajando muy duro. Yo conozco a gente que trabaja en el tribunal y hombre, es un trabajo bastante duro, bastante rudo y que está ya, digamos, en campo, que tiene que responder a cosas de manera inmediata. Entonces creo que este diálogo puede ser sumamente constructivo. Bueno, la pregunta es, la pregunta premisa de esta exposición es, después de la crisis económica y de salud más profunda de 60 años en términos de campañas políticas, ¿qué nos depara el futuro? Esta crisis económica de salud profundísima que yo no quiero decir que ya se cerró, ya la podemos considerar parte del anecdotario, todavía sigue y está desenvolviéndose, no sabemos bien a bien cuándo podemos celebrar que ya estamos fuera, pero lo que ha hecho es intensificar enormemente la digitalización. Todos tuvimos que encerrarnos e incluso las personas que no tuvieron un teléfono inteligente, no tenían conexión a internet, tuvieron que conseguir una. La gente que no sabía utilizar dispositivos digitales tuvo que aprender a hacerlo. Reportes periodísticos apuntan a una aceleración de 5 años, por ejemplo, en prácticas de teletrabajo, es decir, del 2020 avanzamos al 2025 en lo que sería el futuro del trabajo, es decir, el teletrabajo y el trabajo digital se nos adelantó y el futuro se nos adelantó también. En ese sentido de aceleración enorme de adopción de tecnologías digitales y profundización de tecnologías digitales, estoy seguro que todos ustedes, después de la pandemia, saben utilizar mucho más y mejor tecnologías digitales que antes de la pandemia, por fuerza de hacerlo, porque teníamos que trabajar y teníamos que estudiar, teníamos que, desde nuestras casas, evidentemente hay un horizonte de futuro que no es igual al que esperábamos que fuera. Y la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? Y hay dos grandes respuestas, creencias, digamos, en la opinión pública, en la ciudadanía, incluso en la academia. Una, digamos, distópica y otra utópica. Esta es la perspectiva distópica. Capitalismo de vigilancia y control social. Capitalismo de vigilancia estoy casi seguro que todos ustedes han experimentado esta extraña sensación de tener una charla con una persona y acto seguido abrir el Facebook y ver que hay algo publicitado respecto a la conversación que se tuvo con esa persona. Una anécdota de un estudiante es su madre lo mandó por una medicina porque le dolía la cabeza, se para de la conversación a partir de esa petición, mira su Facebook y hay publicidad de analgésicos y se pregunta, bueno, yo nunca le dije a mi Facebook ni nunca le dije a mi computadora, a mis dispositivos que tengo dolor de cabeza y me sale esta publicidad. Entonces la mentalidad es, bueno, el hecho es que estamos siendo vigilados, que hay mucha información que está siendo capturada por las grandes plataformas, por las grandes compañías, que no nos han dicho que está siendo capturada, que está siendo capturada de manera subrepticia. Y a partir de ahí, estas plataformas nos conocen muy bien y pueden diseñar estrategias para controlarnos con mucha precisión. Y la metáfora que ustedes pueden ver es la metáfora típica del titiritero, esto que pongo ahí, de cómo las élites, las manos que ven ahí,
Son las élites económicas por un lado y políticas por otro lado que nos controlan. Y que nos controlan a tal grado de decir por quién vamos a votar. Y nos controlan para que nos movilicemos en contra o a favor de alguna causa, controlan nuestras actitudes, en fin. Es, digamos, la siguiente fase en esta visión distópica, que no comparto, pero existe ya. La pandemia aceleró adopción digital, aceleró también tecnologías de vigilancia y por lo tanto estamos cada vez más orientados a ser controlados por las élites en función del profundo conocimiento que las élites tienen de nosotros y de nuestras vidas cotidianas. La visión utópica es, digamos, al revés, que a partir de la intensificación de la adopción y la profundización de la adopción tenemos un empoderamiento social muy importante. Ya sabemos cómo abogar por causas, movilizar a la gente, presionar a los políticos desde mi teléfono, etcétera. E incluso algunos hablan de este concepto de democracia directa, en el sentido de, bueno, vamos a quitar a los intermediarios y vamos nosotros directamente a elegir a nuestros gobernantes, o mejor, vamos nosotros a tomar decisiones desde mi celular. O sea, ya no habría, perdón, es una visión utópica, la necesidad de un intermediario como un representante político que tome decisiones por nosotros, sino que si podemos sacar un pasaporte, un certificado, podemos manejar una cuenta de banco desde nuestro celular y hacer transferencias desde nuestro celular, no habría ningún impedimento para que nosotros podamos tomar decisiones que se toman en el Congreso y ya no tener ahí un representante. Entonces, para las visiones utópicas, la digitalización intensiva significa mayor y mejor democracia y significa que la gente tiene una mayor participación en la cosa pública que lo que jamás tuvo en la historia. Pero fuera de estas dos visiones, a mí me gustaría compartir una visión bastante aburrida que implica que es muy probable que el futuro no sea ni así, sino que el futuro sea una acentuación de lo que vivimos ahora, que el futuro sea muy parecido al presente, con alguna acentuación en algunas cosas. Y para asentar esta idea, yo evoco una frase de una estudiosa de literatura en un libro que digamos que ha sido muy famoso en los últimos años. Y la cita me gustó porque habla del cambio y de la posible obsolescencia del libro como objeto. Dice Irene Vallejo, se llama, autora española. Cuando comparamos algo viejo y algo nuevo, creemos que lo nuevo tiene más futuro. En realidad, cuantos más años lleva un objeto o una costumbre entre nosotros, más porvenir tiene. Lo más nuevo, como promedio, perece antes. Esta metáfora me gusta mucho, me parece muy bonita. En las aguas profundas, los cambios son lentos. Irene Vallejo está hablando acerca del libro y de la gente que vaticina que el objeto libro va a desaparecer para siempre y va a ser sustituido por tabletas, por ebooks, por etcétera. Y ella reflexiona el hecho de que así como no se ha inventado algo mejor que un tenedor para hacer lo que el tenedor hace, o una silla para hacer lo que una silla hace, es muy probable que el objeto libro nunca desaparezca porque no se ha inventado algo que lo haga mejor que ese objeto. La analogía es que el futuro de las campañas políticas va a ser aburridamente muy parecido al presente de las campañas políticas, con algunas acentuaciones o con algunos énfasis. Y lo que yo voy a hacer y lo que voy a describir durante esta charla es más bien como algunas prácticas que eran experimentales se van a masificar. Algunas prácticas que eran de nicho, que estaban patrocinadas por algunos cuantos partidos en algunas cuantas elecciones, pudieran proyectarse como prácticas generales y globales de campaña política, sobre la base de que los cambios profundos son muy, muy lentos y que posiblemente la novedad no será duradera. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Primero, de manera general sobre el futuro de las campañas y las trayectorias de evolución y otras cosas que
que están metidas en esas trayectorias de evolución. Y después de 5 tendencias que estoy identificando en la reflexión, las tendencias son cosas que habían pasado desde hace un rato, algunas habían pasado desde hace décadas, pero en este momento han llegado a un punto de inflexión. Hay una coyuntura crítica, como en el caso del COVID, y se aceleran esas tendencias enormemente en relación al futuro. Y se vuelven cosas que ya no son marginales, sino que son bastante masivas. Hibridación de campañas de tierra, aire y digitales. Microtargeting, lo cual nos trae electorados no cohesionados y polarización afectiva. Desalineamiento partidista, desinstitucionalización y personalización. Desinformación profunda y sofisticada. Entretenimiento político y propaganda entretenimiento. Y pongo estos ejemplos, memes, Netflix y TikTok, como elementos que tienen una profunda significación política y que creo que serán objeto y contenido de muchas campañas, yo creo que incluso como en el corto plazo. Bien, el futuro de las campañas y las trayectorias de evolución. Este esquema que no se alcanza a ver, por supuesto, y que no quiero describir en detalle, solo un ejemplo, es una esquematización que hizo una estudiosa que se llama Pippa Norris en 2002, sobre cómo han evolucionado las campañas políticas en el mundo. Primero en los Estados Unidos como una especie de laboratorio, y después cómo han evolucionado en otras democracias que en principio copiaron las técnicas norteamericanas y que después dejaron que sus prácticas de campaña evolucionaran bajo sus propias condiciones. Y ella divide a las campañas en 3 etapas, más o menos desde los años 30 o 20 hasta el año 2000, 2002. Ella piensa que hay una fase premoderna, hay una fase moderna y una fase postmoderna. La premoderna es la vieja escuela de campaña, donde la gente, digo entre comillas vieja, porque ahora quiero dar a entender que nada es viejo y que lo nuevo a veces es viejo, que lo viejo a veces está envuelto en un paquete como de novedad, pero en realidad hace mucho tiempo que se hace. La fase premoderna era del partido como partido de masas, en donde había militantes que se movilizaban, había prensa de partido, la mayoría de la actividad proselitista no era necesariamente electrónica, era cara a cara o con grupos, en fin, una actividad política y unas campañas que ahora las conocemos como de tierra, más preocupadas en impactar al ciudadano desde las redes sociales, no digitales, sino desde las redes que traían. La fase moderna viene con la radio y después con la televisión. Implica una sofisticación mucho mayor en las técnicas de campaña a partir del desarrollo, sobre todo del marketing, que tiene a su vez implicado la investigación de mercados electorales para diseñar estrategias mucho más finas, y la televisión, este gran invento que nos tenía preocupados a muchos durante casi 40 años, desde que se populariza la televisión en el 56 hasta que empieza a declinar aparentemente su importancia hacia la primera década de este siglo. La fase moderna es una fase sofisticada y es una fase en donde la televisión, digamos, es como el rey. La fase posmoderna es la fase, digamos, que estamos viviendo actualmente. Es una fase todavía más sofisticada de marketing electoral, más de micronichos o pequeñitas composiciones del electorado que se investigan y que se atienden, y tiene que ver evidentemente con Internet y con todo lo que trae Internet. Esto está en el libro de Mazzoleni y está de Gian Pietro Mazzoleni del 98, del 2008, en la siguiente edición en 2010, y obviamente en el libro original de Pippa Norris del año 2002. Aquí lo que quiero decir sin llegar a esto es que las campañas electorales han evolucionado, ¿correcto? Pero tampoco han evolucionado de tal suerte que cada una de las etapas
se descarta y se remueve de la batería de campañas electorales por obsoleta. Es decir, incluso en la era digital, en la era posmoderna de especialistas, micronichos, TikTok, etcétera, vemos todavía una lógica premoderna, por lo menos en las campañas que hacemos en México. Es decir, los candidatos siguen saliendo a saludar a la gente, se siguen haciendo mítines, se siguen repartiendo cosas, sigue habiendo prensa de partido. No sé, Morena, por ejemplo, tiene su diario de partido, Regeneración, y lo reparten en las principales plazas de las principales ciudades del país. Sigue habiendo estructura de partido y hay estructuras bastante sólidas, hay unas estructuras muy bien lubricadas, muy bien aceitadas, que se movilizan con finísima precisión durante las elecciones, y tampoco se dejan hacer spots televisivos para la era de la televisión. Se sigue habiendo spots, sigue habiendo entrevistas, sigue habiendo notas, sigue habiendo toda esta movilización de la era televisiva ahora. De tal suerte que lo que es nuevo tiene mucho de lo antiguo, tiene mucho de lo viejo, pero está transformado y empaquetado con las herramientas y técnicas modernas. Sobre ese razonamiento, el razonamiento es que lo que va a venir va a heredar mucho de lo que seguimos haciendo el día de hoy, con algunas acentuaciones, algunas inflexiones. Lo que voy entonces a transcribir son 5 trayectorias de evolución, cosas que ya existían, pero que ahora tienen un énfasis superior. Y en estos elementos de evolución hay elementos concurrentes. Primero, hay algunas tendencias que voy a describir que son muy globales, que tienen que ver con la evolución de cómo se hace campaña en general, no solo en México ni América Latina, sino en todo el mundo. Pero hay también tendencias de campaña locales que tienen que ver con la idiosincrasia, el espíritu, el sistema político mexicano, etc. Hay, por otro lado, tendencias que tienen que ver con estrategias a futuro, que cómo se hacen las cosas, y hay otros elementos de esas tendencias que tienen que ver con consecuencias de las estrategias. Y a veces esto no tiene un elemento de voluntad. Hay estrategias de campaña que se hacen y que tienen de repente consecuencias no deseadas. Y hay estrategias de campaña que se hacen, tienen consecuencias deseadas, a lo que apuntaban los estrategas, pero no siempre logran exactamente lo que querían. Y hay otro elemento que tiene que ver con orígenes y consecuencias no comunicacionales de los fenómenos. Un ejemplo que está de moda es el tema de la polarización, y particularmente la polarización afectiva. Polarización no solo en el sentido de no estoy de acuerdo con tu idea, sino también siento que tu idea me ofende. Y hay quien dice que la polarización no vino con Internet, vino con el cable en los años 90, o hay quien dice que no vino ni siquiera del cable, hablando de un factor causal tecnológico, sino que vino desde los años 70, y cuando se empezó a desgastar el enorme consenso después de las 2 guerras mundiales. Entonces, advierto, varias cosas de las que voy a decir ahorita no tienen su origen únicamente en aspectos de comunicación y en aspectos de campaña. Tienen su origen, evidentemente, en muchas otras cosas, en muchos otros fenómenos políticos o culturales que moldean cómo se hacen las campañas y que definen cuáles son las consecuencias de las campañas. Bueno, sobre esta advertencia voy entonces a pasar revista por cada una de las tendencias, y al final voy a hacer una reflexión general de todo el discurso. Bien, primera tendencia: hibridación de campañas de tierra, aire y digitales. Digamos, este es en el argot de los consultores. La campaña de tierra es la campaña que se recorre territorialmente, es una campaña organizada a partir de una movilización humana, digamos, de los grupos, de los cuerpos que salen a convencer, que reúnen a gente, etcétera. Hay obviamente una dimensión clientelar de esto, salen a veces a repartir cosas para promover el voto. En el argot también las campañas de aire son generalmente radio, televisión y prensa, que implican ese tipo de estrategias.
Y las campañas digitales son las que se están dando, obviamente, en el entorno de Internet. Hibridación de campañas quiere decir que, por ejemplo, las campañas digitales refuerzan las campañas de tierra. Las campañas de tierra interactúan con las de aire, televisión, radio sobre todo, o las campañas de aire interactúan con las digitales. De manera que no hay algo, o no hay, o será cada vez más intenso este elemento de que no puede haber una campaña que solo sea de tierra, que solo sea de aire y digital, esto lo doy por sentado, pero tampoco puede haber una campaña que sea de tierra, que no utilice tecnologías digitales para organizar la campaña de tierra. O no puede haber una campaña de aire, radio y televisión, que no utilice medios digitales para reforzar o atraer a audiencias a que interactúen. Pongo, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Sofisticación de las estrategias de tierra y movilización express. Movilización express es que antes había que hacer un meeting para el candidato y con una semana de antelación tenían que convencer a la gente en las estructuras, por ejemplo, partidistas, priistas que yo conozco, jefe de manzana, jefe de colonia, líder, lideresa, y cuando viene el candidato se organiza esto, etc. Movilización express es que yo puedo hacer un meeting para de ahora a las 7 de la noche, organizando a la gente a través de WhatsApp o convocándola a través de Facebook. Y es como una movilización instantánea. La otra es, por ejemplo, una técnica que en Estados Unidos se llama canvaseo. En Estados Unidos va la gente y toca las puertas y platica, charla y persuade a la gente para que vote. Y aquí lo que se ha estado dando es una sofisticación de esas estrategias de tierra, de campañas de tierra, porque el promotor del voto, que va casa por casa, se lleva un teléfono celular y ese teléfono celular, aquí pongo un programa, primero va monitoreando al propio promotor del voto de cómo es su interacción y si realmente fue a la casa que lo tocó persuadir, que lo tocó entrar. Y ese promotor también le va a enviar información a la central para que la persona a la que fue a visitar reciba información por Facebook acerca de, pues, propagandística, por supuesto, acerca de las propuestas de campaña del candidato. Esta operación muy fina, aquí el software lo que está haciendo es, a ver, ¿cuántos promotores de voto hay en las manzanas? Si ya hicieron su trabajo, ya tocaron la puerta, ¿qué resultados les dio? ¿Cuántas manzanas hay por recorrer? Si ya se saturó una determinada manzana. Es un control muy, muy estrecho de la operación de tierra. Esto yo lo conocí a partir de una tesis doctoral que hizo un colega, se llama Juan La Rosa, del ITESO, sobre cómo se hacían las campañas de 2016 y 2020 en los Estados Unidos, e investiga, incluso se voluntarió a la campaña de Hillary Clinton en el 16 y observa toda la forma de organización muy anticuada en el sentido de que pues, es la gente que toca una casa, recorre una colonia, pero al mismo tiempo es novedosa porque llevan tecnologías digitales, concentran información en Nueva York, había como un enorme servidor que concentraba toda la información, y a partir de la concentración de información le reenviaba instrucciones al promotor del voto para que vaya a esta casa, no vaya a esta casa, tal, y el promotor del voto también colectaba información del votante con el que estaba hablando, se le enviaba a la central y la central le enviaba publicidad o propaganda a ese elector. Entonces, tenemos aquí una operación de tierra, una movilización de campo que es muy antigua, pues así comienza, digamos, la democracia, por lo menos en América, pero que se ha sofisticado muchísimo para que esa operación sea casi quirúrgicamente precisa y que además recolecte información del electorado y reenvíe publicidad al electorado a partir de este contacto. Remediación es otro elemento que cada vez va teniendo más tracción. Se observa, esta es una
remediación significa que hay un medio de comunicación dentro de un medio de comunicación dentro de un medio de comunicación. En este caso, Internet o redes sociales está dentro de la televisión. Remediación también quiere decir que la televisión se mete a lo digital y se mete a los espacios de redes. Aquí tenemos el debate, ustedes lo vieron en 2018, y fusionaba el debate lo tradicional, digamos, de la televisión, antigua tecnología de más de 50 años, más lo novedoso de Twitter. Y había, por un lado, y aquí se veía cuál es el conteo de tweets que estaban circulando durante el debate. También hubo una modalidad en donde se recogía la opinión de la gente y se le llevaban las preguntas que hacía la gente a los candidatos. Había una interacción entre la discusión digital y la discusión ahí. Pero por otro lado, y lo más fascinante, es que mucha gente vio el debate por Internet y estuvo dialogando por Internet sobre lo que veía el debate y compartiendo con otros colegas o incluso convenciendo a otras personas respecto a la idoneidad de un candidato, etc. Entonces, no es solo televisión, debates de 2012, 2006, no es tampoco Internet, es las dos cosas. Y el punto para las campañas y la tendencia que viene para las campañas es cómo yo puedo todavía integrar estos dos medios de comunicación para que haya al mismo tiempo interacción, pero que yo retenga la masividad de la televisión. Es un ejemplo que me parece bien interesante. Es un fotograma de un spot de televisión del partido Tory de Inglaterra en las últimas elecciones. Y lo que pide el spot de televisión es que dones tu estatus de Facebook. O sea, que le des al partido Tory, que tú le cedas tu estatus de Facebook para poner ahí un anuncio propagandístico y toda tu red pueda enterarse de la propaganda de ese partido político. Pero lo que me parece interesante, que habla de remediación, es que utiliza un spot de televisión, tecnología también técnica, formato muy antiguo, 50 años, para promover una estrategia digital que permita la interacción y el enganche, o como le dicen en el argot, el engagement del votante con el partido a través de la televisión. Entonces, las campañas cada vez van a ser más híbridas, cada vez va a ser más difícil hacer campaña de tierra y solo de tierra a la antigüita, hacer televisión y solo televisión a la antigüita. Y digitales sin incluir las campañas de tierra, sin incluir las campañas de aire. Es una primera tendencia. La siguiente tendencia tiene que ver con microtargeting. El targeting significa pequeños nichos, configurar pequeños nichos de votantes, conocer a los votantes y a partir de ello hacer pequeños nichos. Pero la ventaja que tienen las redes sociales y el Internet es que recogen información con mucho detenimiento, no solo la información que tú le das al crear a tu cuenta, que es mucha, que te piden dónde vives o te piden ciertos datos, sino Internet tiene todo el registro de lo que haces durante todo el día, de las personas con las que interactúas, de las operaciones bancarias que tú haces, tiene información de todo y en ese sentido te conoce muy bien y puede dirigirte información con una precisión quirúrgica respecto a tus intereses. Pero aquí el gran problema es que puede crear electorados no cohesionados o puede crear polarización afectiva. La diferencia de lo digital a lo analógico la voy a intentar hacer mediante el spot político, que es una cosa que me estaba haciendo pensar mucho y corrí unos grupos de enfoque durante la campaña. En la era televisiva, pensemos en la campaña del 6, por ejemplo, uno podía ver un spot seguido de otro spot de la oposición y de su propio candidato, y uno podía estar en desacuerdo con aquel candidato con el que no comulgo, pero por lo menos conocía su discurso y conocía su propuesta, y uno podía elaborar razones por las que no estoy de acuerdo con esa persona. Pero uno podía conocer las propuestas y quiénes eran los candidatos y los partidos de todo el espectro político.
para quien solo utiliza Internet y utiliza muy poca televisión, que básicamente son los jóvenes menores de 35 o menores de 29, al estar conectados a Internet todo el tiempo y al recibir de manera quirúrgica únicamente la publicidad que viene del partido con el que simpatizan, ya no van a conocer el mensaje de todo el abanico partidista y por lo tanto se van a quedar algo así como rumiando el mensaje de uno o dos determinados partidos en exclusión de los otros partidos. Se va cerrando y esto me parece que a la larga puede generar electorados no cohesionados, es decir, que están muy ensimismados en una determinada opción política y por supuesto polarización efectiva. En el sentido de que no estoy de acuerdo contigo, pero no solo como piensas, sino que tengo sentimientos repulsivos respecto a cómo piensas y quién eres. Y esa es la parte peligrosa que implica conflictividad social. Este es el microtargeting. Puse una gráfica que quiera hacer una analogía. Esta es la comunicación tradicional de los años 70, o la que tuvimos hasta los años 80, un poco 90 en México. Un solo mensaje para toda la masa. Esta es la segmentación tradicional. Unos cuantos mensajes a unos cuantos segmentos. Observen, ya no hay una masa. Hay grupos de personas segmentadas y hay 3 mensajes, cada mensaje para un grupo. Luego la hipersegmentación, de lo que estoy hablando, muchos mensajes respectivos a muchos segmentos dinámicos. Observen la diferencia, son más segmentos, un segmento más, y hay un mensaje que está dirigido a cada segmento, pero ese mensaje también está dirigido a otros segmentos. Y finalmente comunicación 1 a 1, que es un mensaje para cada usuario, un mensaje para cada internauta, que es esto aquí donde se quiere llevar. Desde el punto de vista de la mercadotecnia comercial, esta es una maravilla, porque tú no pones, y esa es la gran crisis de los medios tradicionales, tú no pones un mensaje de televisión sobre una lavadora y ese mensaje de televisión llega a un montón de gente, incluida la gente que no quiere comprar una lavadora y que no le interesa, sino que aquí, pues, a través de estas herramientas, uno pauta publicidad y le llega exactamente a la persona que quiere comprarse una lavadora, etc. Pero cuando lo trasladamos al ámbito político, esto tiene varios problemas, porque el diseño de nuestras democracias implica que la gente sea capaz de conocer y reflexionar y hablar de opciones políticas que incluso con las que no comulga, pero tiene el amplio espectro disponible e incluso le puede dar chances al opositor o a la persona con la que no comulgue de convencerlo de su opinión. Pero cuando tenemos este tipo de cuestiones, solo vemos aquello que el algoritmo entendió que nos interesa. Y en ese sentido, perdemos de vista aquellas otras opciones políticas o ideas políticas que aparentemente no nos interesan, pero que podríamos cambiar de opinión. Esta es una gráfica de polarización afectiva muy interesante. Cada uno de los puntitos que observan aquí son usuarios de redes sociales. Y lo que se ve en el espectro de Estados Unidos, que es de donde es esta gráfica, es que los republicanos, representados con rojo, están muy ensimismados hablando entre ellos. Los demócratas están también muy ensimismados hablando entre ellos. Y hay muy pocas personas que están hablando unos con otros. En realidad hay algunos grupúsculos que tienen algún efímero contacto con los demás, pero están encerrados en sus propios mundos de vida, en sus propias ideas, y por supuesto, cuando uno se encierra solo en su tribu y únicamente en su tribu, uno se radicaliza. Este fenómeno es cámaras de eco. Cámaras de eco es que aquí entra cierta información y ciertas opiniones, y los que están aquí, muy cohesionados, están rumiando, dale y duro con esa información o el tipo de información, y no se abren a otro tipo de informaciones u otro tipo de opiniones para ampliar su criterio. Están ensimismados aquí y están ensimismados aquí. A mí me sorprende mucho el poco diálogo que hay entre los dos partidos, sobre todo pensando en que el diálogo
La escucha del otro es un elemento fundamental en nuestra cultura cívica, en nuestra cultura democrática. Y este es el tema de la incivilidad. Bueno, nada más puse un tweet que pudiera ser cualquier tweet de cualquier día. El peligro para México son personas como tú sin un gramo de inteligencia. Claro, cuando no conoces al otro y cuando aborreces o detestas las ideas del otro, te das la licencia de agredir al otro. Cuando conoces al otro y cuando estás consciente de sus valores, sus ideas, etcétera, pues hay una dificultad para agredirlo, ¿no? Entonces, el tema del microtargeting, que es que el algoritmo te conoce tan bien que te envía nada más la información que a ti te puede interesar, lo que puede producir es la falta de cohesión de los electorados y el tema de la polarización afectiva, que en ocasiones puede llegar a este fenómeno de sensibilidad, que es la falta de respeto hacia el otro. Un tercer elemento tiene que ver con desinformación profunda y sofisticada. Hay, digamos, ya mucho anecdotario de lo que pasó durante la elección de 2020 con Donald Trump, o la del 16 con Donald Trump, el tema de los rusos y la intervención de Rusia, etcétera, el escándalo de Cambridge Analytica, cuando Facebook le vende a Cambridge Analytica información, digamos, delicada para que a partir de eso Cambridge Analytica, una consultora política, pueda hacer estrategias que favorezcan a Trump. Digamos, hemos tenido mucho de eso, pero a pesar de que sabemos que hay esas estrategias de desinformación que son orquestadas por grandes países, China a la cabeza, digamos, Rusia, los propios americanos, los propios británicos, los propios franceses, el problema es que esto está creciendo a velocidad acelerada y es cada vez más sofisticado, es cada vez más difícil pillar la información que es falsa y distinguirla de la verdadera. Pongo un ejemplo. Deepfake es el nombre que reciben las técnicas, el grupo de técnicas que se inventan realidad, que se inventan verdad. Y esta es una técnica muy interesante que implica un algoritmo que reproduce el rostro, cualquier rostro, y lo modela. Y no solo eso, sino le hace decir cosas. Y evidentemente es falsa. Este es, digamos, el rostro original de Vladimir Putin. Y esto es el rostro que el algoritmo dibujó de Vladimir Putin. Y es exactamente igual. No hay diferencia. Este es el rostro verdadero de Barack Obama. Y este es el rostro que el algoritmo dibujó de Barack Obama. Y es exactamente igual. Cuando digo que es exactamente igual es problemático, porque en realidad este es falso y este es verdadero. Este es falso, hecho por una computadora, y este es verdadero. Pero no lo podemos distinguir, porque la sofisticación tecnológica ha llegado a tal grado de que sea difícil distinguirlo. Es decir, no está lejos el momento en donde veamos a un político, por ejemplo, metiéndose fajos de billetes o maletines de dinero, y que lo veamos y reconozcamos que es ese político, pero ese político que está haciendo estas cosas y que constituye un escándalo, evidentemente es inventado por un algoritmo. No es una representación genuina. Nada más como para profundizar, aquí hay una aplicación muy interesante que lanzó el New York Times para ejemplificar esta cuestión. Esta persona que ven aquí no existe. Esta persona que ven aquí no existe. Todas esta gama de rostros, expresiones, etcétera, están inventadas por una computadora, son creadas por una computadora. Yo puedo tener, por ejemplo, N cantidad de seguidores, inventados bots, pero el problema es que luego tengo N cantidad de seguidores que tienen estos rostros que no existen. Y por lo tanto, la facilidad para engañar a la gente es enorme. El problema, como dije, es que estas operaciones de desinformación se han multiplicado y afianzado. Estas son unas gráficas de un estudio de la Universidad de Oxford que demuestran los países que tienen prácticas orquestadas de desinformación. Cuando hablo orquestadas es
grandes estrategias muy bien financiadas de parte de ciertos países, de nuevo, los chinos a la cabeza. Los chinos, por ejemplo, el gobierno chino hizo una campaña de desinformación en favor de Huawei para elevar el prestigio de la marca, y que involucran a los científicos o a los científicos de datos más prominentes de cada uno de estos países. De su estudio de 120 países, 81 países usan las redes sociales para difundir propaganda y desinformación. Y estos son los países en donde hay evidencia que están asentadas firmas que hacen estas campañas de desinformación. Esto es cuando sale la campaña de Donald Trump, solo había 9 países. Y estos países que albergan empresas que hacen campañas de desinformación están creciendo, a mí me parece, de manera exponencial. La lección de los problemas de la campaña de Donald Trump en términos de desinformación no pareció haber disminuido los intentos de los países para patrocinar o para tomar este tipo de organizaciones, sino al contrario. Parece que lo que pasó en Estados Unidos en el 16 todavía motivó más a los países y a las corporaciones a lanzar campañas de desinformación globales. Estos son otros datos también que me parecen muy interesantes. El 90% de los países del estudio, son como 120 países, tienen campañas de desinformación pro gobierno o pro propaganda del partido. Algo así como que, por ejemplo, Morena, el gobierno federal compre campañas de desinformación a favor de Morena o a favor del mismo gobierno. Campañas de desinformación, ojo, no campañas de información. 94% de los países del estudio tienen campañas de desinformación que atacan a la oposición o montan campañas de desprestigio. 76% de los países tienen campañas de desinformación que suprimen la participación a través del acoso, y 48% de los países tienen campañas de desinformación que polarizan o dividen a las sociedades. Este es un problema global, este es un problema político, geopolítico muy, muy importante. Yo he hablado con, por ejemplo, el que fue el exconsejero del INE, Leonardo Valdés Zurita, preguntarle, vea, esto está terrible, y en México pues estamos todavía en la tabla mayor de desinformación, noticias falsas. ¿Qué se puede hacer? Y dijo, bueno, el problema es que es un problema global. O sea, yo puedo, digamos, investigar y denunciar y cerrar compañías, empresas que se dedican a desinformar, pero la empresa que contrató el PRI, por ejemplo, pues se encuentra en Bielorrusia, o se encuentra en Seúl, o se encuentra, y yo no puedo mover al Interpol y todo esto, es demasiado complicado. Entonces, el panorama es que la desinformación creo que va a ser cada vez más profunda y más sofisticada, por lo menos desde las técnicas. La parte que en lo personal me preocupa más es el tema de la desmovilización. Tenemos un montón, aquí esta es una foto de un centro de vacunación de Múnich en mayo, y son vacunas tiradas a la basura. ¿Por qué? Porque alguien, no sabemos si los chinos o los rusos, orquestó una campaña de desinformación en donde decía que vacunarse es malo, vacunarse te enferma, y eso hizo que muchos ciudadanos de Múnich no se fueran a vacunar y se tuvieran que tirar por un lado, una consecuencia es que tuvieran que tirar estas vacunas, y por otro lado, que la gente que no estaba vacunada fuera mucho más vulnerable a la enfermedad del COVID-19. Entonces, la desinformación también tiene que ver con desmovilización y tiene que ver con muchas consecuencias que van más allá de ciertas actitudes o meras creencias, a que la gente haga cosas o deje de hacer cosas por su propio bien o por el bien de la sociedad. Cuarto elemento, penúltimo, desalineamiento partidista, desinstitucionalización y personalización y partidos frágiles. Desalineamiento partidista, cada vez más gente, menos gente confía en los partidos políticos, por un lado, y cada vez más gente siente más desafección
hacia los partidos políticos. Esto implica un nivel de desinstitucionalización, es decir, se juega la política no por los medios convencionales en donde habían algunas instituciones, organizaciones intermedias que nos representaban, sino cada vez de manera independiente a esas instituciones mediante movimientos sociales orquestados en Internet o en el mundo digital, o grandes líderes que personifican a título individual valores o intereses de grandes grupos poblacionales. Y por otro lado está el problema de los partidos plácidos, de los partidos que surgen en Internet, que se cultivan en Internet por redes sociales, que se movilizan en Internet, pero que al final del día, como el Internet y las redes producen una cohesión muy débil, muy frágil, se desintegran fácilmente. Este ejemplo de Bolsonaro me parece muy interesante. La propaganda es Brasil encima de todo, Dios encima de todos. Y Bolsonaro venía de un partido político que era como marginal, que ganaba mucho algunas elecciones locales en unas partes conservadoras. Bolsonaro tuvo muy poquita exposición en medios de comunicación, solo le dieron de la franja de spots, le dieron 5 minutos, yo estudié esa campaña de hecho, y eran spots pequeñitos de 5 segundos para que durante toda la campaña administrara los 5 minutos. Y Bolsonaro gana, me parece, porque el sistema partidista brasilero estaba moralmente en bancarrota, citando al presidente, y estaba derrotado, y se les cuela por ahí a alguien que representa a los ciudadanos por encima de los partidos políticos, y puede incluso doblegar a los partidos políticos, al propio partido de donde él sale, y a partir de eso pues, ganar la elección. Es decir, hay un nivel de personalización, pero hay un nivel de personalización mucho más acelerado que que durante el siglo XX que vimos, porque los partidos políticos han perdido bastante crédito. Pongo un ejemplo también que me parece que remite a personalización y desalineamiento partidista. Es la última encuesta de antier del periódico Reforma en 2024, por cuál partido votaría. Observen que el PAN y el PRI están muy bajos, y MC pues, es un partido periférico, digamos, emergente. Aquí lo interesante es que 20% no llega a ser ni siquiera los simpatizantes del PAN, o más o menos están en el umbral de los simpatizantes, y 19%, bueno, ni de lejos era lo que era esta estructura omnipotente del PRI, ¿no? Esta maquinaria maravillosa que era el PRI. Me parece que esta tendencia tiene que ver con cómo se vincula, la gente vincula a Morena con López Obrador, y la forma en que Morena tiene la bondad de asociarse estrechamente con López Obrador. Creo que si se le quita la figura de López Obrador a Morena, Morena se desinfla, y me parece que se comporta de manera muy similar aquí. Y recordemos que Morena se funda apenas en 2015. A mí me parece que Morena es un partido de persona, no es como los viejos partidos tradicionales. Este tiene 81 años, este tiene 80 años, viejos partidos tradicionales. Este es un partido de masas, es un partido de clase media, y Morena no es ninguna de estas dos cosas. Me parece que es un partido de persona, y cuando se vaya esa persona, creo que Morena va a volver al terreno, digamos, común. Y hay un problema con partidos digitales débiles. Vox, por ejemplo, que, bueno, Abascal, que es su líder, nos visitó, me parece que ayer o antier, en el Senado para firmar un manifiesto anticomunista, una cosa muy extraña. Es un partido ultraconservador de España, donde gobierna la izquierda, pero es un partido que la ha tenido muy difícil para que cuaje su propuesta, porque está gestado desde las redes sociales y está gestado desde el radicalismo de los conservadores y de los derechistas, y no puede tener posiciones de poder que sean significativas, porque el pegamento o la adhesión original es muy débil al estar circulando en redes sociales. Y me parece que ese fue el caso del PES, otro partido local conservador, que le cuesta trabajo salir de las redes a las calles, porque de nuevo, me parece que el pegamento en donde se incubó ese partido es bastante débil.
Tenemos, por lo tanto, desalineamiento partidista y luego mayor personalización, y tenemos en contraparte partidos digitales que son débiles, que no cuajan, que no crecen, que les cuesta trabajo. Y finalmente tenemos entretenimiento político y propaganda entretenimiento. Memes, Netflix y TikTok. Esto es un poco diferente. Estas dos frases son diferentes. Entretenimiento político quiere decir lo que se produce en la ficción, en la televisión o en las redes sociales, que se burlan de los políticos o que representan a los políticos. Generalmente se burlan de los políticos, es humorístico, es satírico, pero la propaganda entretenimiento es más bien lo que hacen los políticos para convencer a los ciudadanos, pero que sea divertido, que sea entretenido. Y estos tres conjuntos de cosas son importantes. Memes, ahorita les voy a poner algunos y una reflexión. TikTok, como esta plataforma de jóvenes, de videos muy pequeños, muy fragmentarios, de un minuto, me parece, a veces unos de 30 segundos, que están vinculando propaganda. Y Netflix, que no es un vehículo de propaganda, pero juega un peso muy importante. Cuando hablo de Netflix, hablo también de todas las cadenas, perdón, todos los servicios OTT que tienen que ver con On Demand, que puede ser Blim, que puede ser HBO, que puede ser... Pero lo que está haciendo Netflix es ocupar enormemente el tiempo de sobre todo los jóvenes, y el tiempo dedicado a consumir noticias o hablar de lo público se va reduciendo en su dieta mediática. En el último estudio de Oxford sobre consumo de medios, por primera vez en la historia vemos que la gente consume más entretenimiento que noticias. Y esto implica que posiblemente la forma de comunicar la política tenga que ser del lado del entretenimiento, tenga que ser por vías de narrativización, como storytelling, contar historias, porque el universo cínico, el universo comunicacional de la gente está cada vez más metida en el entretenimiento. Puede ser como evasión, puede ser como reflexión, que en el mundo duro, digamos, de las noticias. Aquí vemos cosas que ya hemos visto y que creo que se van a incrementar, se van a intensificar. Bueno, el señor Adame es un atleta igual que creo que tuvo un buen papel en los últimos Olímpicos, Rommel Pacheco, y gente de la farándula o del deporte que compitieron. Lo que hizo el partido fue coger su capital, en este caso su fama o su conocimiento público, el reconocimiento público, y convertirlo en una especie de postulación política, con la esperanza de que mucha gente pudiera engancharse a estas opciones políticas porque son conocidos y porque para algunas personas son estimados y representan algo que es como muy importante. Pero lo interesante es cómo esta propuesta, lo pongo en su conjunto, hubiera sido impensable hace 15 años. Sí estaba la Tigresa, estaban unas figuras en el PRI, pero me parece que tenían otro conducto, otro canal. Y ahora hay un trasvase entre el mundo del entretenimiento, el espectáculo, el deporte y el mundo de la política. Y creo que esto lo vamos a seguir viendo. Este ejemplo fue muy comentado en redes sociales. Es una escenificación de Laida Sansores, candidata a gobernadora en Campeche, que imita a la protagonista de esta serie que fue muy popular durante las elecciones. Y aquí obviamente es un guiño a los fans de esto, quienes conocen esta propuesta, y una combinación entre entretenimiento, y una asociación de los valores de la protagonista en Laida Sansores, porque si tú no conoces Queen's Gambit y tú no conoces todo lo que significa, evidentemente no te hace clic esta publicidad. Operaciones también de entretenimiento político tiene que ver con la narrativización. Por un lado estuvo este cuento de hadas que nos contó el PRI, Peña Nieto y Atlacomulco, de la boda de este señor con esta señora. Todo el mundo la conoce, no tengo que explicarlo. Pero esta estrategia, que no sé si funcionó mucho o poco, pero sé que se gastaba mucho dinero y fue central en la construcción de la figura de Peña Nieto, me parece que lo repitió esta pareja. Este es el actual gobernador ya de Nuevo León y su esposa. Y si recuerdan, todo el seguimiento de esta pareja en redes sociales
fue una especie de, ya no cuento de hadas, sino es como una relación, era una relación que se podía observar desde lo íntimo, pero que era una relación que era bastante parecida a las relaciones de pareja de la gente común. Estos cuates, esta pareja, discutían, se peleaban, tenían desacuerdos, uno ignoraba al otro, le echaba piropos, o sea, pudimos meternos hasta la cocina de su relación íntima para que podamos nosotros participar de una relación matrimonial bastante más cotidiana que este cuento de hadas. Pero a donde voy es cómo se comunicó en este caso la política. Y la política se comunicó desde lo íntimo, desde lo cotidiano, desde un matrimonio, desde este tipo de estrategias, también para enganchar a la gente y sobre todo que la gente despolitizada, que no le importa la política, que piensa que la política es muy aburrida, que no tiene nada que ver con sus vidas, etcétera, puedan engancharse. Esta es una estrategia de narrativización que creo que vamos a ver mucho más y de maneras mucho más astutas en el futuro. Finalmente, memes. Un momento en donde José Antonio Meade se tropezó y se iba a caer. Y luego le hicieron una serie de memes donde, donde estaba el momento capturado de que se estaba cayendo José Antonio Meade y lo montan junto con otras cuestiones. Por un lado, uno pudiera pensar que bueno, este es un alarde de creatividad de parte de la gente, pero por otro lado, también lo pudiéramos concebir como entretenimiento, propaganda, en el sentido de que esto también pudiera ser, y sobre todo pudiera ser, una campaña orquestada, memética, por así decirlo, de parte de los opositores de José Antonio Meade, para desprestigiarlo en el sentido de convertirlo en objeto de ridículo, de ridiculización o de risa. Y está documentado cómo hay granjas de memes en algunas partes de Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, que se dedican a emitir 10, 17 memes en contra de algunas figuras de oposición, a veces patrocinadas por partidos, a veces patrocinados por el gobierno. Y lo que quieren es, obviamente, jalar a audiencias jóvenes, sobre todo, audiencias muy digitales, que no les puedes enviar un mensaje de denostación de un opositor político muy racional. Lo que tienes que hacer es convertirlos en objetos de ridículo. Entretenimiento, propaganda, estas campañas también orquestadas, como lo vimos en desinformación, pero que tienen elementos de entretenimiento que enganchan a la gente a estas cuestiones. Bien, y ya voy a cerrar la charla. Hay varias cosas que pensar a partir de estas tendencias. Una cosa que quisiera establecer es que lo que vimos, mucho de lo que vimos está pasando en este momento, pero puede intensificarse. ¿Por qué? Porque el COVID-19 aceleró la digitalización. Y de nuevo, gente que no tenía smartphone se lo tuvo que comprar. Gente que no tenía conexión a internet se la tuvo que arreglar para conseguirla. Gente que no le sabía a lo digital tuvo que aprender. Y gente que ya le sabía a lo digital, tenía smartphone, etcétera, aprendió mucho más. Lo que ocasionó en términos políticos es que se masificaron estrategias experimentales, en donde habían estrategias que nada más estaban como de ensayo y error o una prueba. Me parece que se hicieron generalistas, y todavía se van a intensificar en el futuro. Y se aceleró la innovación, el ritmo de innovación, por la enorme dependencia que el COVID nos trajo respecto a tecnologías digitales. Y hay varias preguntas que son como dilemas que no están bien resueltas o claras en la academia, ni en los medios, ni en la opinión pública. Primero, si la digitalización profunda significa atomización o significa integración de la comunidad política. O una respuesta parcial pudiera poner a colación el ejemplo del movimiento feminista y cómo la digitalización profunda lo que hizo fue cohesionar al movimiento feminista para que pudiera tener mayor impacto público, mayor visibilidad política y movilizar sus derechos. Y el movimiento feminista ha funcionado muy bien, por ejemplo, para incrementar el número y proporción de denuncias, sobre todo de la gente de Ciudad de México, por acoso laboral, por acoso sexual o por delitos que tengan que ver con desigualdad de género. Pero hay otros ejemplos en donde la digitalización profunda atomiza.
O sea, convierte a nuestra sociedad en gente totalmente desconectada de ella, entre sí, etcétera, porque cada una de esas personas vive como su propio mundo, en su propio universo, sin estar conectados con lo público y los problemas que están pasando. También hay otro problema en relación a esta cosa que se llama modelo de ciudadano informado. Es un modelo tipo ideal, una forma de pensar en la ciudadanía que es muy antigua, que viene del siglo XIX, en donde los ciudadanos en las democracias debíamos votar en función de la información y el conocimiento que nosotros tenemos respecto a propuestas políticas, respecto a la trayectoria de los candidatos, respecto al desempeño de los gobiernos, etc. Y eso nos equipaba para ir a hacer un voto informado y razonable. Y el problema es que este ciudadano informado, que cada vez está menos informado, no sabemos si se va a poder concretar en lo que resta del siglo XXI. El punto es si estamos preparados, si el modelo del ciudadano informado ajusta todavía a una era de política, entretenimiento y de desinformación profunda. Hay algunos estudios, algunas reflexiones que dicen que, sí, que la gente es muy escéptica respecto a la información que hay en Internet, que a menudo le cree, por ejemplo, más a Televisa o le cree más a los periódicos establecidos que a lo que está circulando en Internet, y que es muy escéptica, y ese escepticismo los está protegiendo y los está blindando respecto a la desinformación profunda. Y la pregunta es cuánto más va a aguantar la gente para no ser timada, para no ser engañada. Y esta es una pregunta, provocación que dejo a la comunidad que está aquí, que tiene que ver más conciencias jurídicas. ¿Regulamos estas cosas o no las regulamos? Es un muy, muy viejo debate. Es en contra de regular. Internet es de la gente. Esto que estoy diciendo se dijo mucho cuando surgió Internet a fines de los 90, principios de los 2000. Si tú regulas Internet, estás regulando la libertad de la gente y la libertad de expresión y la libertad de prensa, y estas cosas no, digamos, que deben de tener una regulación que impida abusos, pero no una regulación que moldee la forma en que se están haciendo. Pues no debemos regular, ¿no? Y hay alguien que dice, no, tenemos que regular, y es urgente que regulemos, y tenemos que ponernos de acuerdo todos los países, muchos países, y tenemos que meter en cintura Facebook, tenemos que meter en cintura TikTok, que es de los chinos, patrocinado por los chinos, porque nos están comiendo el mandado y están desinformando, haciendo que la gente se vacune menos, haciendo que la gente vaya a participar, haciendo que la gente proteste por tonterías. Entonces tenemos que regular. Y no termino esta conversación, evidentemente, prescribiendo una y otra cosa, pero sí creo que es importante activar la discusión respecto a si estos fenómenos merecen crear leyes y reforzar leyes para que no sean tan dañinas o que no interrumpan los desarrollos democráticos que tan arduamente se han construido y que obviamente mucha gente que está detrás quiere seguir que se construyan. Entonces, este sería como el gran dilema. ¿Hasta dónde? Regular, no regular, Internet, regular, no regular estas prácticas, y hasta dónde llegamos en su regulación. Muy bien, esto sería toda mi participación. Les agradezco mucho su atención, su reflexión, y quedo abierto a las preguntas, comentarios, críticas que gusten hacer al respecto. Gracias, Martín. Sin duda, nos dejas con un montón de reflexiones bien interesantes. Obviamente, creo que el elemento en común es que las redes sociales, el Internet, son potenciadores de cosas que están ahí. Están ahí, o sea, los antivacunas no nacen porque haya Internet. Lo que pasa es que se pueden articular, digamos, de mejor forma, encuentran canales de comunicación, canales de expresión, que además por la inmediatez y por el alcance que tienen las redes sociales, hace que se hagan como especies de movimientos, ¿no? De este tipo. Y también la emergencia, el surgimiento de actores políticos, antipolíticos, pero que van a la esfera pública, extravagantes, por decirlo de alguna forma, que también se potencian, ahí estaban, ¿no? Y han estado, pero sí, efectivamente. Y aprovecho esto para hacer un comercial, porque en la Escuela Judicial Electoral se publicó un libro a finales del año pasado, se empezó a escribir a principios del año pasado, ya con la pandemia en ciernes,
Y uno de los capítulos, eso es un libro que es sobre las escuelas judiciales, uno de los capítulos, escrito por nuestra directora, por la doctora Gabriela Rubalcaba García, se llama Adaptarse a lo intempestivo. Se refiere a la labor de la escuela judicial en el entorno del COVID y de cómo pudimos enfrentarlo gracias a las tecnologías, pero tiene una parte bien interesante de justamente cómo es que en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Las tecnologías no nos agarraron desprevenidos en buena medida. Perdón, la pandemia no nos agarró desprevenidos por el uso que ya teníamos de las tecnologías y obviamente, como bien has comentado, nos hemos vuelto cada vez más tecnológicos, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, bueno, quería hacer esas reflexiones antes de ceder la palabra para quienes tengan preguntas, comentarios, por favor, están abiertos los micrófonos para quien las tenga. Sí, tenemos Saraid Olivios que ha levantado la mano, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Interesante tema, maestro, y como decía el ponente también, pues muchos caminos que comentar, muchas direcciones por donde pudieras abarcar infinidad de comentarios. Pero sí me queda claro que el uso de las tecnologías digitales, por ejemplo, en el hecho de las campañas electorales o de la malinformación, o que empresas para malinformar y todo eso, sí me parece que pudiera regularse, pero por cuanto al uso de que los partidos políticos no puedan hacer uso de ese tipo de empresas o cuestiones así. También creo que es una cuestión de ética de los partidos, de su sistema. Siento que también ya todas las campañas políticas que ellos hacen, pues es más de lo mismo, y el querer producir una cosa diferente a veces los lleva a cometer esos errores en donde caen en su desesperación y todo eso. Me parece que más que eso deberían implementar unas cosas nuevas, novedosas, y ya no más de lo mismo que ya está, pues por demás harta la gente, ¿no? Entonces, digo, el uso de las redes sociales, el uso de las redes tecnológicas es muy bueno, tiene sus pros, como usted decía, y tiene sus contras, pero me parece que la cuestión es saber para qué lo utilizas y no con la finalidad de hacer una campaña negra o mal informar o hacer ese tipo de cosas, que más que nada me parece una cuestión de ética. No lo sé. Muchas gracias, muy interesante su plática, me gustó mucho, y le digo, hay muchos temas en donde podríamos comentar. Otro que me pareció muy interesante, el de los artistas, luchadores, deportistas, a la cuestión política, metidos ya en la cuestión política. Híjole, que me parece otro tema pues muy interesante, pero la verdad yo no concuerdo con esto. Me parece una vacilada lo que hacen los partidos políticos al meter este tipo de personas, que no dudo de sus capacidades, pero sí me parece que debería de haber un estándar para todo esto. Gracias, maestro. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Vamos, ahorita tengo también unas preguntas de parte de la Escuela Judicial, de nuestros compañeros. Ahorita les doy la palabra, pero vamos ahorita con los participantes. Por favor, primero Carlos Oropesa, después Rosana López. Tenemos otra mano levantada. Carlos, por favor, adelante. Gusto en saludarlo. Doctor Alonso Moyer, un gusto vernos ahora. Cito al doctor Martín Echeverría, que hace un recorrido muy interesante de la fenomenología en el contexto de la pandemia, sobre la comunicación política en distintas manifestaciones, y los ejemplos que nos hace son muy interesantes en su exposición. Me queda una duda, doctor Martín Echeverría, sobre lo que hablas del desalineamiento de los partidos políticos. Coincido contigo que ya una gran parte de la población, cada vez más, tiene una falta de interés en un activismo político abierto. Y esto, bueno, no es propio o resultado de la pandemia. Esto ya venía generándose en que los partidos políticos se han ido apartando de las demandas auténticas y profundas de la población. Entonces, pandemia, herramientas tecnológicas y este alejamiento de segmentos significativos de la población
del activismo político, por un lado, y por el otro, doctor, el tema de estos partidos políticos que han incursionado en las plataformas, en las redes sociales, inclusive en Uruguay hay un partido político totalmente en línea, en Argentina ya hubo 2 o 3 experiencias que fracasaron. ¿Hacia dónde va esta nuestra sociedad donde nos apartamos de los partidos de masa, pero no cuajan todavía? Me gustaría saber si nos puedes regalar unos minutos sobre esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un modelo mixto o hacia una fase de transición? Muchas gracias, doctor Echeverría, y felicidades. Muchas gracias por sus comentarios y me parecen preguntas muy sugerentes las que comenta. Hay en medio de este panorama desalentador o de transición crítico respecto al desalineamiento partidista, la buena noticia es que no hemos observado un declive en participación cívica comunitaria. Hay un estudio muy bueno que publica en un capítulo de un libro de Colmex, acerca de cómo la participación política en términos de militancia, en términos de apoyo a las campañas, en efecto va en declive, pero la participación comunitaria no. Es una participación que en ocasiones se ve robustecida. Sigue siendo menor que en el resto de América Latina, pero sigue teniendo mucha importancia. Y esa es una pieza de evidencia. La otra pieza de evidencia es que hay mucha efervescencia en movimientos sociales gestados en lo digital, que digamos, se gestan en lo digital y están en la calle, o están en la calle y se robustecen en lo digital, entonces se organizan mejor. Entonces, por un lado, por el futuro, me quedo tranquilo en el sentido de que yo sé que es muy probable que mi hija de 9 años, cuando sea una universitaria o más adelante, sea muy activa en términos políticos, no en términos partidistas, posiblemente eso ya esté fuera de la ecuación, pero seguramente en términos políticos, en las agendas que corresponden a su generación, ambientales, derechos LGBT, género, este tipo de cuestiones, ¿no? Por esa parte, yo me siento bien, incluso en ocasiones esperanzado respecto a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones entendidas como generaciones totalmente que nacieron con Internet, a diferencia de la mía o a diferencia de la de muchos compañeros. Su pregunta respecto a hacia dónde vamos es muy compleja y esa es como la piedra filosofal, el gran... No sabemos, o sea, por un lado, los partidos en una visión cínica son un mal necesario. O sea, no nos gustan por muchas razones en todo el mundo, pero bueno, ¿tienes una mejor idea? Pues no, eso es lo que hay, ¿no? Democracia directa, honestamente, no creo que surja. Posiblemente lo que pueda suceder digamos, una forma, conforme, esto es generacional, es decir, conforme las generaciones que nacieron con Internet toman el poder, tanto, por ejemplo, investigaciones sobre políticos millennials y cómo los políticos millennials son distintos a los anteriores políticos. Entonces, conforme generaciones digitales tomen el poder, posiblemente puedan ellos mejorar sus estrategias y consolidar ahora sí movimientos que sean duraderos. La otra es que los partidos establecidos se modernicen y se digitalicen mucho más. Es una respuesta como muy difícil y tiene mucho que ver con qué va a ser la generación de los millennials o la generación que viene cuando tome el poder y cómo va a interpretar y cómo va a utilizar los recursos que tiene a la mano para poder ya sea consolidar estos partidos o modificarlos o subvertirlos, pues. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a Carlos por su pregunta, Martín por la respuesta. Rosana López Barranco, por favor. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Doctor Martín, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué
repercusiones o impactos considera usted que ha tenido el caso mencionado de los influencers, que bien sabemos acerca del Partido Verde Ecologista y del Movimiento Ciudadano para los próximos comicios electorales? Aunado a ello, bueno, que esas personas pues estén dadas de alta en el INPI o que tengan cierta influencia, aunque no sean personas morales, que tengan cierta influencia en la sociedad. Muy bien, esta es una pregunta que se ha estado discutiendo mucho, porque el problema de los influencers es que son y no son propaganda. Recuerden que bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo que norma la Constitución y el enjambre que tenemos es propaganda. Ese es el concepto que tiene. Y la gran discusión es lo que se pone en Twitter, ¿es o no propaganda? Alguien que habla a título propio aparentemente bien y persuade a otros electores, es un agente propagandístico y su mensaje se puede ser considerado o no propaganda. Si yo, Martín Echeverría, reposteo o retuiteo el mensaje de López Obrador en la mañana, ¿eso es como propaganda o no? Y eso es como muy complicado. El efecto de los influencers está sobre todo en las generaciones más jóvenes. Eso es importante desde el punto de vista del ciclo de vida, es decir, cuando yo digo en las generaciones más jóvenes, quiere decir que es muy probable que cuando ese joven deje de ser joven, o sea, es muy complicado decir cuándo, pero tenga independencia y pase del umbral de 35 años, ya no sea influenciable por los influencers. Y eso es muy importante porque no podríamos esperar que todos los que nacieron en el año 2000 sean influenciables, porque se va moviendo su ciclo de vida y lo influenciable es todavía menor. Y lo que yo sé respecto a los estudios que se han hecho en comunicación política y opinión pública es que esos influencers no son tan influyentes en términos políticos. En términos de consumo, como modelos de belleza y cuerpo normativos, como muchas cosas son muy influyentes, pero en términos políticos no son tan influyentes, como que la gente sí es capaz de distinguir, bueno, él me puede decir, ella puede darme consejos de belleza y le puedo creer, pero decirme por quién votar, eso no merece mi crédito y en realidad no me parece que. Entonces, es un tema que yo creo que habrá que regular, no solo si los influencers son publicidad política y deberían ser, por ejemplo, contados dentro del gasto de publicidad política para evitar asimetrías enormes, sino también qué es publicidad política en el ámbito digital, porque ya se volvió muy borroso y muy jabonoso y se tiene que revisar conceptualmente para poder legislar. Muchas gracias, doctor. Gracias por la respuesta, por la pregunta. Ahora voy a hacer las preguntas que nos formulan desde el chat de la Escuela Judicial para no dejarlas sin preguntar. Voy a englobarlas para ahorrar tiempo. Nos preguntan sobre los dilemas éticos de la digitalización profunda, si se pueden regular, por un lado. Y la otra pregunta es si la digitalización va a disminuir la producción de propaganda basura, ¿no? En el entendido que la propaganda política contemporánea genera muchos desperdicios, desechos, digamos, ¿no? Basura, pues. Entonces, si esta digitalización va a favorecer un entorno político y medioambiental más favorable, ¿no? Y la otra sobre la ética, para después darle la palabra a Saraid Olivos y a Mirna. Muy bien, bueno, respondo a la segunda. Hice unos grupos de enfoque y la gente estaba muy molesta porque la alcaldía de Tlalpan, no sé si tú vives en Tlalpan, Alonso, o has pasado por ahí, estaba inundada de propaganda en la calle. Esta es una regulación que aquí se puso y se prohíbe el hecho de repartir propaganda en la calle, colgar en las casas, etcétera. A mí me parece muy bien, se produce mucha basura. Y la respuesta es que los candidatos y los partidos van a utilizar todos los recursos que tengan a la mano para persuadir a la gente. Y porque hayan recursos digitales, no van a dejar de utilizar los recursos materiales. Lo van a seguir haciendo hasta que se les alcance el dinero, cosa muy, muy complicada porque
porque los partidos rebasan cotidianamente sus topes de campaña, o hasta que alguien les diga que no lo deberían hacer. Y eso es lo que, por ejemplo, ha pasado en algunas ciudades como Puebla, ¿no? Ya no lo puedes hacer, pues lo dejo de hacer. Pero no, por la naturaleza competida de la campaña y por esa ecuación extraña que hacen los políticos de mientras más publicidad, más probabilidad de voto, no lo van a dejar hacer y hasta que les digan que no lo hagan. Bueno, el problema del deepfake y de sofisticación, yo creo que sí debe ser regulada. Les dicen, y les dicen en el último informe de Oxford, tropas cibernéticas. Algo así como mercenarios, corporaciones de mercenarios que están contratados para desestabilizar e influir en otros países. Y están contratados por los países, por las naciones, esa es la parte triste, o están contratados por grupos de interés, grupos terroristas, etcétera. Esa gente, estas corporaciones nacen sabiendo y dirigiendo sus baterías a desinformar, no tienen conciencia ética, evidentemente, y no va a parar hasta que alguien investigue y se meta, etcétera. Pero esto yo creo que puede llevar mucho tiempo porque implica un concierto internacional de voluntades. Hace apenas un mes más o menos, finalmente, después de 30 años de discusión, la comunidad internacional acordó poner un impuesto para cobrar las empresas transnacionales y que no se vayan a paraísos fiscales para que evadan felizmente sus obligaciones impositivas. Pero se estuvo discutiendo durante 30 años hasta que se pusieron de acuerdo en que esto ya era importante, mucho después de que la globalización ya era un hecho. Entonces, yo no tengo mucha confianza en que esta regulación va a venir pronto, porque implica muchas voluntades en muchos países y el nivel de consenso tiene que ser enorme. Muchas gracias. Gracias a los compañeros de la Escuela Judicial por la pregunta. Martín, gracias por la respuesta. Tenemos a Saraid Olivos, por favor. Adelante, Saraid Olivos, por favor. Gracias. Perdón, creo que mi mano se quedó levantada. Una disculpa. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos con Mirna. Hola, buenas tardes. Primero que nada, excelente charla, muy interesante y que da para reflexionar mucho. Y bueno, indudablemente creo que la tecnología ya forma parte de nuestras vidas y de alguna manera llegó para quedarse y ha generado muchos cambios. Pero yo me cuestiono acerca de, en las campañas se ha basado mucho en el entretenimiento campaña, por parte de los partidos, de los candidatos. Sin embargo, como gobierno, pues tampoco puede ser nada más un entretenimiento. ¿De qué manera influye o de qué manera se está dando este modelo como gobierno, como gobernantes? Y también la manera en que influye en la ciudadanía, en, digamos, el colectivo que están en las redes y todo. ¿Qué tanto estas nuevas generaciones quieren un gobierno de entretenimiento o un gobierno con políticas públicas, con un gobierno serio, con una economía estable y situaciones así? O sea, ¿de qué manera va a influir o cómo se puede visualizar a futuro? Gracias. Muchas gracias, Mirna, perdón, es una pregunta bien interesante y me pone en aprietos para poder contestar. Gobiernos de entretenimiento, los hay. El caso que tengo más claro y fresco es el de Vladimir Putin. Vladimir Putin, a mi gusto, es un dictador, perdón por la gente que favorece a Putin, me parece un dictador, pero es un dictador querido por el pueblo. Y una parte importante de su estrategia, de que lo quieren y que lo admiran, es justo que Putin hace como una ronda
en estos programas de concursos, de baile, de canto, etcétera. Creo que él mismo canta. También es aparentemente un atleta muy importante, entonces sale haciendo ejercicio y estas cosas, y como que cae bien. Y creo que esa estrategia de entretenimiento le ha funcionado bastante para preservar sus prebendas y su política cuatismo, etc. No observo en el gobierno mexicano algo así, afortunadamente. Creo que nuestra cultura política de presidencialismo no hace coherentes el entretenimiento como lo conocemos junto con el presidencialismo. Lo que sí observo es una profunda ideologización del discurso presidencial y una narrativización que no tiene, creo, que ver con la matriz de espectáculo o entretenimiento contemporáneo, sino que tiene que ver con una matriz ideológica postrevolucionaria. Esta cuestión de la cuarta transformación como una gesta épica que quiere, pues, desterrar a los vendepatrias del neoliberalismo, etcétera. Sí veo una estrategia de narrativización, contar el cuento de la regeneración de la vida pública, pero no necesariamente cercana a las formas del entretenimiento. Incluso recuerdo que el Bronco lo intentó cuando inició su gobierno, y diciendo las mismas tonterías de siempre, y hay algo que lo contuvo y luego se puso a hacer política pública. La segunda parte de la pregunta, Mirna, no creo que los jóvenes quieran un gobierno de entretenimiento, por lo menos los ciudadanos que ya van a votar y que empiezan a entender la seriedad que implica la acción de votar. Es un acto profundamente trascendente. Es hormiga, digamos, pero es profundamente trascendente y es un derecho ganado a sangre, además. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo y van madurando, estas generaciones van entendiendo que no va por ahí. El problema es que como hay tanta abundancia de información, hay una barbaridad de información, ¿cómo tu candidato puedes cachar su atención? Y es donde viene el entretenimiento. Yo lo cacho la atención y le meto mi mensaje por debajo de la mesa. Y ya más o menos logré algo. Y creo que por ahí va el proceso y por ahí va la dinámica con estas generaciones, más que, digamos, como un vaciamiento del pensamiento profundo. Gracias, Mirna. Muchas gracias. Ay, perdón, Mirna, discúlpeme. No, sí. Gracias. Creo que ya como que me dejó más claro el panorama. Gracias. Gracias. Bueno, pues estamos llegando ahora sí al final de la tertulia. Muchísimas gracias, Martín. Creo que por las preguntas, por las participaciones, las participaciones, las preguntas reflejan el interés que ha despertado la charla. Desde luego, más allá de que el tema por sí mismo puede resultar pertinente para los tiempos que vivimos, creo que ha sido muy interesante la forma en que lo abordas. No solo interesante, ha sido entretenido, digamos, ¿no? Cualquier tema puede ser interesante y no necesariamente es entretenido. Creo que nos dejas muy contentos, no solo, insisto, por el contenido, sino por la forma en que abordas problemas que son actuales, pero además que tienen una diversidad muy, muy interesante, y todas las manifestaciones, posibilidades que tienen las tecnologías de la comunicación y la información. Gracias a todas y a todos por su presencia, por sus participaciones. Martín, nuevamente, muchísimas gracias. A nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, a nombre de todas y todos los que conformamos a la Escuela Judicial Electoral, y desde luego, otra vez, a nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior. Muchísimas gracias por todo, Martín. Esperamos que nos volvamos a encontrar pronto. Y bueno, hasta luego. Muy, muy buen fin de semana y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí para compartir conmigo. Seguimos en diálogo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Sí,